Interior, parroquia El Bosque, pasillo día. En ese momento sale el grupo desde la pieza y Camilo corre a Tomás de en medio. Van todos por el pasillo, todos de impecables chaquetas azules. Tomás sigue a la comitiva a cierta distancia. Le ve la nuca a Caradima, aún no lo ve completo. Tomás centra su mirada en él. En el altar, Eduardo Márquez, de 25, canta con su voz de ángel, vestido de seminarista. Se hace un silencio y entra Caradima, ya vestido, lento y ceremonioso, como si fuera una estrella de rock. Lo acompañan el padre Altunaga, Camilo, Martínez y Pablo Palacios. Tomás lo mira erguirse frente al altar. Tradiciones perdidas, reinos. En el nombre del Padre, del Hijo. Alicia Cherson es una reconocida y premiada guionista, directora y productora de cine chileno. Tras el éxito de sus dos primeros largometrajes, Play y Turistas, comienza una carrera paralela como guionista, donde destaca su colaboración en las películas Ilusiones ópticas, Rara y El bosque de Caradima. Sus historias transitan, sin aparentes reglas, por el caos, el desvío y la confusión, y sus personajes parecen estar siempre colgando de un abismo existencial. Hoy, en La Oruga, Alicia Cherson. Jean-Claude Carrière dice que para él los guiones son como una especie de orugas, ¿ya?, destinadas a morir o a transformarse en una mariposa. Y las mariposas serían las películas. ¿Qué sería para Alicia Cherson un guión? No, me parece que es una imagen súper acertada, en el sentido que el guión tiene su pequeña vida propia, aunque un poquito así como deforme y se arrastre, ¿no? O no tan agraciado. A nadie le gusta mucho leer guiones, salvo que estés buscando hacer una película o un acto así de cinefilia, de ir a buscar el guión de tu película favorita. Pero sí, un guión es un borrador, un manual de instrucciones también, como un esquema de cómo esta película, o tratando de dar esa sensación audiovisual en la palabra. Eso es. Muchos conocemos tu trabajo como directora, como guionista-directora. Sin embargo, pocos conocen tu faceta como guionista, ¿no? ¿Cuándo en tu carrera tú empiezas a escribir como guionista para otros realizadores? Yo creo que todo se fue enganchando con la docencia. Me sentí súper cómoda interactuando con los proyectos en etapas muy iniciales, con ayudarlos a los estudiantes a ir desde la idea al corto terminado. Y de ahí pasé a ser asesora de guión, que es otra manera de ser docente, de alguna manera ya con gente más grande. Y después empecé a hacer co-guión. Y en el fondo la primera película que co-guioné fue Ilusiones ópticas, porque con Jimena éramos muy amigos, era su primera película. Ahí me empecé a sentir que podía ser una guionista, digamos, una guionista de encargo incluso. ¿Qué tipo de proyecto o qué ves en un proyecto de otra persona que de pronto tú dices, sí, este se conecta conmigo como artista, como escritora o guionista en este caso? Yo creo que tienes que tener tienes que tener una amplitud, digamos, de gustos, ¿no? Eso, como te digo, yo creo que la escuela me ha dado un montón de eso, pero hay algo que viene previo, que me gustan muchas cosas. Me gusta mucho tipo de cine, me gusta la comedia, me gusta el cine de género, siempre y cuando tenga un giro ese género, siempre y cuando tenga una perversión el género. No me interesa repetir una fórmula ya hecha porque no... ¿Para qué, digamos?
Y yo creo que con un director inteligente o una directora y divertido, siempre podéis encontrar un lugar donde te ríes, donde hay complicidad, donde quieres que eso tenga su gracia, tenga su poder. Pero sí, tengo unos gustos amplios, digamos. Me gustan los misterios en un sentido amplio, digamos. Me gusta que los personajes se comporten de maneras no predecibles. Obviamente el personaje puede ser coherente psicológicamente, pero me gusta que haya zonas grises y que de pronto la gente haga cosas porque sí, o por razones oscuras o razones que no son de manual de guión, porque el personaje tiene la voluntad de cumplir un objetivo que se planteó. Y muchas veces los personajes y nosotros mismos se hacen zancadillas a sí mismos, tomas el camino equivocado, te vas de frente contra un muro, en vez de hacer lo que corresponde para cumplir tu objetivo, que es lo que te enseñan los manuales. Sí, claro. Entonces, cuando yo logro ese lugar, como esa zona gris, y lograr encontrar de pronto lugares en que el personaje esté más perdido, que pueda, en vez de seguir por el camino, irse por el desvío, creo que eso para mí me entretiene mucho más, y creo que eso eleva para mí el interés en el proyecto, que si queremos hacer un personaje cuadrado que solamente hace lo que le conviene. ¿Qué pasó? Lía. Ay. Ya, no. O sea, de gusto está bastante rica. Tienen que mirarla con un poco de cariño nomás. ¿Le pusiste polvo? Le puse... Bueno, Cata, Sí, le pusimos... una cucharadita de té. Sí, exactamente. O sea, no sé qué decir. ¿Pero por qué no suben? No sé. Algo Ya se me me ha la dicho, qué he vergüenza. Ya, si no pasa nada. No. Lo que sí, esa frutilla como... Mi mona preciosa. Ay, mamá. Icha. Feliz cumpleaños, tesoro. Ay, mamá, te dije que le iba a tratar de hacer una torta. Ay, linda, esa a mí me encanta. Y además que 2 tortas siempre es mejor que una. Siempre. Ay, ahí te doy la razón, Icha. ¿Ves? Pero, entonces, ¿a cuál le ponemos la vela? A la de la Lía, pues. ¿No ve que esa está hecha con mucho cariño, se ve? Ya, pero sin canto. ¿Cómo no vamos a cantar el cumpleaños? Pero, oye, en esta casa nada es simple, ¿ah? No, pero es que nunca me ha gustado. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Entonces, contemos el himno nacional. Anda, eso no. No, lo que podemos hacer es cantar el cumpleaños feliz pero el silencioso. Es súper famoso. Eso está bien. Y así la Saruca pide, Sí. o sea, piensa sus deseos. Bien. ¿Ya? Bueno, tenemos que estar súper concentrados. Sí, ¿Ya? Concentración total. A ver. Ya. 1, 2, 3. Cumple. Alicia, ¿crees tú que los cineastas o guionistas chilenos deben construir sus obras teniendo siempre conciencia del público? Cuando uno va escribiendo tienes que ir entendiendo cómo un espectador va a ir armando la historia. Por ejemplo, ¿qué hipótesis va a ser al minuto 20? ¿Qué va a creer? ¿Va a creer que este es el malo y este es el bueno? ¿Va a empatizar con este o no? Esas líneas de tensión sí son súper importantes, y para eso uno tiene que pensar en el público. Entonces, esa recreación de un espectador hipotético que va atando cabos a medida que corre el metraje es fundamental en una obra que juega con el tiempo, ¿no? Sí. Otra cosa es pensar en las encuestas o en lo que dice no sé quién, de que el público está aburrido de tal historia o de que quiere ver tal tipo de historia. Eso para mí son así patrañas directamente y no sirven para nada. Es un alimento que no genera nada bueno de vuelta, más que una conversación de sobremesa o, bueno, discutamos sobre la audiencia del público chileno, al cine chileno, pero no creo que sea aquella estadística o aquellas encuestas un material que un guionista debe tener en consideración para decidir sus proyectos o su manera de escribir. Voy a mirar. Alicia, háblame un poco de tu proceso desde la idea de una película, que puede ser tuya o que puede ser de otra persona, hasta que entregas la versión final de guión. Yo
Siempre he usado, soy como fanática de algo que puede ser un cliché, digamos, del cineasta, que es la libreta de notas. Porque en la libreta de notas vas sumando pequeñas cositas oídas al pasar, imágenes, dibujitos, ideas ya así como redondas, conceptos, grandes cosas que se te ocurren. Y de pronto eso empieza a cuajar, ¿no? Eso es cuando es una idea propia, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a aparecer personajes. Cuando empiezan a aparecer personajes, la cosa empieza como a madurar. Una siguiente etapa es ya sentarse en el computador. En general, la metodología como oficial solamente la uso cuando me están pagando y tengo que dar entregas formales o cuando tengo un fondo que me obliga. Es decir, sinopsis, argumento, sinopsis larga, tratamiento, etc. Escaleta. Todas esas etapas, digamos que las cumplo solo si es estrictamente necesario. Si no saltáis el guión al tiro. Si no, voy más desordenadamente. Digamos, escribo algunas escenas completas. A mí me gustan mucho los diálogos y muchas escenas las concibo desde el diálogo. No veo el diálogo como algo que viene al final, así como ya ahora tiremos diálogo. ¿Te me podría decir qué es lo que es eso blanco que se ve al fondo? ¿Cortadito usted? Soy ciego. Es decir, antes era ciego, ahora no tanto. ¿Me está pichuleando, señor? No, es verdad. Era ciego y me operaron. Ahora puedo ver un poco. ¿Recuperó la vista? ¡Qué maravilla! A esta altura no sé qué tanto. Estaba acostumbrado a ser ciego. ¿Me ayuda entonces? Otra cosa que uso son las tarjetitas, sobre todo para proyectos más complejos, que es lo mismo, digamos, pero cada escena va en una tarjeta separada y eso permite físicamente ver la película. Ahora los programas de guión tienen como una versión de eso para verlo en la pantalla. No es lo mismo que verlo. No es lo mismo que verlo desplegado, o post-it de estos así amarillitos también, no en la pared, que después lo vuelvo a usar en montaje, o sea que se conecta mucho el guión con el montaje, yo creo. Hay muchos profesores o teóricos de guión que dicen que es prácticamente imposible escribir un guión si uno no sabe lo que quiere decir. Si uno sabe lo que quiere decir y lo puede resumir en una frase, ¿para qué hacer una película? Di la frase. Comunica tu frase al mundo. El arte, las películas, solo se justifica porque aquello que comunica es complicado y no es resumible. Uno entiende, pero entiende muchas cosas y muchas cosas contradictorias y eso te hace pensar y eso te hace sentir. Y ese para mí es el rol del arte, hacerte pensar y hacerte sentir. Pero para que eso funcione, aquel mundo que te viene de las películas o de cualquier obra, la literatura, la pintura, lo que sea, la música, tiene que ser complejo, no en el sentido de difícil, sino que tiene que ser muchas cosas a la vez. Tiene que tener un nivel, una cantidad de capas, unas contradicciones, un mundo que te dejan a ti pensando no en una cosa, sino que en muchas cosas. Básicamente, como que veo dos mujeres luchando en el barro. Trabajé en una hamburguesería, pero lo dejé porque el uniforme era un disfraz de payaso. Como que no me sentía muy tomado en serio. Gracias, Guajardo. Gajardo. Nosotros lo vamos a llamar. No nos vaya a llamar usted, ¿eh? ¿Entendido? Sí. Y cuéntame un poco entonces cómo fue el proceso de la escritura del guión de Ilusiones Ópticas. Por ejemplo, es un buen ejemplo para explicar la diferencia con una premisa de manual de guión a una idea que te sostiene una película. Que esta imagen de la ilusión óptica, usada un poco como metáfora de esta supermodernización, sobre todo de las regiones, o sea, de Chile visto como una provincia, ya Valdivia la provincia de la provincia, ¿no? O sea, como de esta cosa provinciana, tratando de subirse al carro de un desarrollo que no entiende y generando estas estructuras falsas
o ridículas, que tiene que ver con el trabajo, con el mall, con los seguros, la ISAPRE. Esto englobado en el concepto de una ilusión óptica. Es una ilusión óptica, son cosas que están pero que no son reales. Entonces eso era una idea que permitía mucho vaivén, mucho juego en realidad, porque además mucho chiste, porque Jiménez es un tipo chistoso, le gusta ese tipo de humor como absurdo y un poco burlón. Entonces fue como muy, muy entretenido de jugar, porque ahí sí jugamos con esta idea, ¿no? La idea de la ilusión óptica. Muchos teóricos dicen que una de las cosas más importantes de un personaje a lo largo de una historia es el arco de transformación, que tiene que ver con cómo un personaje entra en una historia, ocurren eventos que impactan la vida de ese personaje y que generan una transformación en él. Cuando un personaje está bien construido, cuando un personaje tiene cuerpo, digamos, necesariamente lo que le pasa la va a afectar. De nuevo, cuando se ve la costura, cuando uno se obsesiona con esto y quiere subrayar y pone al final un gesto para decirle al espectador, mira cómo se transformó el personaje, yo creo que la embarra. El personaje necesariamente va a cambiar. O a lo mejor cambia, pero se niega ese cambio. Entonces en la película el personaje vuelve como al inicio y queda como dando vuelta en círculo, ¿no? Porque a lo mejor está reacio al cambio, si es que la película se trata sobre el cambio. Entonces yo creo que las posibilidades son muchas. Y sobre todo es muy malo tratar de prefigurarlo antes de que el personaje lo haga orgánicamente durante la historia. Hola, mucho gusto. Hola, Eduardo Márquez. ¿Estás esperando al padre? Sí. El padre te pide disculpas, dice que no te va a poder recibir. Pero que vengas el miércoles, a la charla de las 7. Y dice que no lo dejes plantado, que tiene especial interés en que vengas. Cuéntame cómo entraste en el proyecto del Bosque de Caradima y cómo fue el proceso de investigación para construir el guión. Bueno, fue un proyecto particular porque ellos ya llevaban mucho tiempo trabajando. El proyecto había tenido 2 guionistas anteriores que habían escrito guiones terminados. Había escrito primero la Elisa Elías, y luego escribió Álvaro Díaz. Y cada uno como que hizo un guión, lo terminó y después entró otro y hizo otro guión. Y las versiones eran todas buenas, digamos. Lo que pasa es que el proyecto cambiaba un poco de orientación o el director tenía ciertas dudas y quería empezar con otra nueva mano. Entonces no fue como colaborando con otros guionistas, sino como empezar, no de cero porque tenía 2 guiones terminados, pero dándole otra dirección. La verdad que el proyecto era muy complejo porque abarcaba muchos años. De hecho fue una serie también, entonces había que hacer el guión de la serie y el guión de la película un poco en paralelo, y la decisión de qué pedacito o bien cómo comprimir todos estos años de la historia real, digamos, de Caradima, desde los años 80, en que empiezan los abusos que conocemos por las noticias, digamos, hasta el juicio, eso eran más de 20 años, que claro, en una serie lo puedes ir haciendo, pero en una película tienes que elegir con qué dispositivo lo cuentas. Lo cuentas con la confesión hacia atrás, lo cuentas en orden con una de las víctimas. Había muchas opciones y como que cada versión era una opción diferente. Exploramos mucho con Matías diferentes modos de agarrar esta historia que era tan grande, ¿no? A mí me interesaba mucho la etapa de la seducción, la etapa de los 80, cómo en los 80 se convivía este mundo de la parroquia del Bosque con estos niñitos cuicos que estaban realmente en un país que era una muerte, ¿no? Que no había nada que hacer y que si tú no eras de la resistencia, si no estabas al otro lado, si no estabas sufriendo la dictadura, sino que estabas del lado, digamos, de los privilegiados, aún así el país era muy aburrido para unos adolescentes y tu opción de salir de carrete el fin de semana era ir a la parroquia y pinchar con las chiquillas que iban a la salida de la misa. Entonces, eso mientras estaban las protestas, estos años 84, en el resto de Santiago. Entonces, esa tensión y esa como sordera o ceguera que tenían estos personajes
y cómo toda esta intriga de seducción de Caradima ocurre enquistado en este país de locos que era el Chile de los 80. ¿Usted de verdad cree que yo puedo llegar a ser sacerdote algún día? ¿Qué preguntas que haces tú, no? Tú me estás preguntando qué, si tienes zapatitos. Pues si me estás preguntando eso, la respuesta es no sé. Esto es un camino largo, Tomás. Un camino muy largo, mijito. Un camino que requiere paciencia, un camino que requiere constancia y requiere aguzar la oreja para escuchar el llamado de Dios. Un camino que también requiere mucho sacrificio. El principal sacrificio que hay que hacer a tu edad es controlar los impulsos del cuerpo. ¿O tú crees que no vi la cara que traías cuando apareciste ahí en la casa de los Aristea? ¿Tú crees que yo nací ayer? ¿Que no sé acaso que estuviste con la chiquilla esa? Cuéntame, ¿qué pasó? Padre, no. ¿Qué? Creo que muchos que vimos la película no logramos entender del todo la relación entre el protagonista que hace Vicuña y Caradima, ¿no? Algunos, claro, hablaban de que el protagonista tenía miedo al poder, miedo a contar esto, pero hay otras personas que uno escuchó comentarios que decía que realmente esto parecía ser una historia de amor. Yo creo que un modo de contar la historia era una historia de un amor perverso y complejo, y eso incluso es algo, ese poder que no era solamente de miedo, sino que era un poder sexual y era un poder emocional y psicológico que tenía Caradima con el protagonista. Es algo que está incluso en las propias confesiones que son de dominio público. Y eso yo creo que era súper importante para graficar lo complejo de esta especie de poder psicológico enquistado desde la adolescencia, y cómo eso deriva en una relación enferma que se puede extender por 20 años, y cómo eso no explota también porque está sujeto por una hipocresía, digamos, del sistema completo, que era la hipocresía también del matrimonio. Y en ese sentido Matías fue valiente, Matías Lira, digo, el director, al no tratar de pintar esta historia simplemente como el curita malo y la víctima inocente, donde uno es el lobo y el otro es la ovejita. Claro. Que hubiera sido a lo mejor más fácil para el público de entender y de empatizar. Pero jugar con esa contradicción y con esa oscuridad de la propia víctima. ¿Crees que el hecho de contar historias reales acerca o puede acercar al público a querer ir al cine? Bueno, Caradima tuvo un buen boca a boca. Es decir, que no fue una película que picó de público y después cayó, sino al revés. Eso quiere decir que no es solo que la gente iba porque era la noticia del diario o porque salió en la tele, sino también porque se habló bien de la actuación, la gente decía no tenéis que verla, porque hay otras películas que tratan temas de actualidad que no les va bien. O sea, como decíamos antes, uno no puede hacer las cosas para eso. ¿Hay alguna escena en particular de Caradima que te guste? Me gusta la figura de la madre, me gusta la relación que tenía con su madre protagonista, y hay una primera escena en que ella está como esperando que venga un pinche a buscarla y está viendo tele y le dice cambia la tele, pero está Pinochet y hay cadena nacional, que son esas pequeñas cosas de cómo meter la realidad o el contexto, digamos, de esa época. Y él gira el canal y no puede cambiarlo porque es cadena nacional. Y después hay una complicidad madre-hijo en que él como que le miente al pinche de ella para que ella no salga con él, etc. Me gusta esa escena, me gusta algunos de los diálogos con el procurador, con el personaje que hace Pancho Melo. Algunos de esos diálogos en que Melo de alguna manera se revela y le dice, pero espérate, o sea, tú te estás enamorando. O le sugiere, y es finalmente el personaje el que dice que me está usted diciendo que yo estaba enamorado de él, ¿no? Como, en el fondo, como esa hipótesis que está como en la mente del espectador todo el rato, hay un momento en que los personajes ya la tienen que decir porque se cae de maduro, ¿no?
¿Conoce a las personas que están ahí? Sí, algunos sí, otros de nombre. Son todos del bosque. ¿Por qué? Ellos enviaron cartas al arzobispado quejándose del padre Fernando. Sería muy conveniente que usted hablara con ellos, doctor. Yo no puedo hacer nada más. Muchas gracias. Interior, Parroquia El Bosque, pasillo día. Tomás camina por el pasillo del bosque buscando a Alberto cada vez más agobiado. Sube las escaleras. El lugar está bastante vacío. Corre hacia la pieza de Caradima. Tomás entra a la pieza y encuentra a su hijo jugando con un reloj. Alberto mira a su padre con cara de culpable, como si lo hubieran pillado en una travesura. Tomás corre a él, lo agarra fuerte y lo abraza. Corre.